6:35 amigos, las informaciones que nos interesan a todos los venezolanos, las situaciones que queremos que mejoren. Y recordemos que en Gaceta Oficial número 42.676 de fecha 21 de julio de 2023 fue publicado el ajuste del precio del combustible tipo diésel para el sector industrial venezolano a 3 bolívares por litro. De esta manera se derogó la resolución anterior del fecha 30 de junio de 2023. Esta normativa estipulaba que el precio del diésel para el sector industrial venezolano era de 0,32 por litro. Es decir, hubo un ascenso, un ajuste importante en el costo del litro de diésel. Vamos a conversar sobre las consecuencias de este ajuste y desde el punto de vista positivo que puede traer para el sector industrial venezolano, para ese país que necesita del diésel en su movimiento. Doy la bienvenida a Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Un saludo a Eduardo y a toda tu audiencia. Mira, ¿cómo hay que ver este tema desde el punto de vista del realismo que requieren las necesidades del país? Sí, fíjate, el producto más caro es el que no existe. Teníamos una ficción de un diésel subsidiado que cuando realmente ibas al mercado para conseguir diésel no lo encontraban los industriales, no lo encontraba el transporte público, no lo encontraba el transporte de mercancías. Y el impacto económico del diésel es muy importante porque en Venezuela, donde la carga se mueve por camiones, donde el transporte público se mueve con diésel, donde las industrias se mueven con diésel, pues era necesario sincerar el precio del diésel para poder lograr que existiera en el mercado. Es decir, el gobierno estaba subsidiando el costo de la producción de diésel y en consecuencia estaba trayendo un déficit de cantidad de diésel en el mercado que no lograba suplir las necesidades de ninguno. Entonces por eso decía que el producto más caro es el que no se consigue. La gente terminaba pagando el diésel a $0.50, a $1. En consecuencia en el mercado negro, porque si lo necesitabas simple y sencillamente tenías que acceder a él, tenías que buscar el mecanismo cómo conseguirlo. En consecuencia creemos que este mecanismo de sinceración es útil, pero lo importante es que se logren cubrir los costos de la producción del diésel y que el diésel esté disponible en el mercado para todos los venezolanos. ¿Y es así? Y es así, creo que va a ser así y creo que estamos en este momento las 6 refinerías venezolanas están trabajando a su capacidad, están produciendo gasolina y están produciendo diésel. Las 6 refinerías venezolanas en consecuencia pareciera que vamos a lograr cubrir el mercado y venimos en un proceso de sinceración y de ajustes de carácter económico que nos permitan superar este muy mal primer semestre del año 2023. Creo que el primer semestre del año 2023 fue económicamente tan malo que nos obliga a tomar de algunas decisiones, que nos obliga a reorientar el rumbo. Y por ejemplo nosotros ya vemos como un buen síntoma el tema de la aprobación reciente por la Asamblea Nacional de la Ley de Armonización y Coordinación de Potestades Tributarias de los estados y municipios, donde se viene un poco a regular la cantidad de tributos que cobraban los municipios y los estados y que se establecía, por ejemplo, algunos impuestos al simple tránsito de bienes de un estado a otro, o que establecía unas alícuotas como consecuencia del pago del impuesto de industria y comercio exorbitantes, que habían unos municipios que se estaban excediendo en sus potestades tributarias y estaban definitivamente metiéndole la mano en el bolsillo de más a la gente. Creemos que esto viene un poco a poner las cosas en su justa medida y creo que deben venir otras medidas. Yo creo que debe venir necesariamente, y lo estamos proponiendo en la Asamblea Nacional en la Comisión de Finanzas, de la que soy miembro ahora. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo hasta diciembre del año pasado. A partir de este año estoy en la Comisión de Finanzas. Estamos proponiendo la derogatoria del impuesto a las grandes transacciones financieras, que terminó siendo un elemento para la ralentización de la economía durante todo el primer semestre del año 2023, que terminó siendo un elemento inflacionario que desincentivó el consumo en dólares y que en definitiva lo que trajo fue la paralización casi total de la economía durante este primer semestre. ¿Debo actualizar estos datos que tengo tuyos? Sí, yo ahora ¿Cómo debo presentarte? ¿Miembro? Vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Yo fui hasta diciembre del año pasado vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, pero estos temas económicos tanto y petroleros no nos resultan ajenos, no son el trabajo nuestro de cada día en ambas comisiones. Fíjate, tú has dicho algo muy importante, amigo. Estamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Has dicho algo importante, que
este ajuste en el costo del diésel es un mecanismo de sinceración, pero ojalá esa sinceración sea viable. Tú decías algo importante, que se consiga. ¿Y qué otra cosa decías? Que esté disponible, y decías otra cosa también importante. Y que cubra los costos de producción, porque si no cubre los costos de producción, el Estado termina subsidiándolo, y una cosa que resulta subsidiada y que no resulta, negocio, pues nadie la hace. Me gustó eso, pero hubo algo que me generó duda. Tú dices, yo te digo, pero mira, por ahí va la cosa. Me dice, parece que sí, porque no hay seguridad. Bueno, porque algo tan estratégico, tan importante. Porque el gobierno no termina de dar unas señales lo suficientemente claras para decir, por ahí van los tiros, por ahí va la cosa. Entonces, nosotros tenemos que tomar nuestra precaución de advertir que nosotros creemos que esa es la orientación, que acompañamos esas decisiones, y que además acompañamos, cuando decimos esto, acompañamos con el costo político también, ¿no? Decirle a la gente que le va a subir la gasolina o que le va a subir el diésel implica un costo político. Ahora, claro. si tú lo sabes... Hay otro costo ahora para llenar el tanque, ¿no? Claro, y además eso implica el incremento, como te decía, que el impacto del diésel es mucho mayor que el de la gasolina, porque el impacto del diésel conlleva transporte público, claro, conlleva transporte de carga, sí, conlleva de productos agropecuarios, elementos industriales, conlleva claro, maquinaria pesada agrícola. Claro. Todo eso termina metiéndose en la cadena de valor en la cadena de precios de los bienes, y al final ningún comerciante, ningún empresario absorbe el incremento de los costos, los traslada en su precio final. Es decir, que aunque sea chocante, que aunque no quisiéramos decirlo, es previsible que la inflación va a llevar Eduardo, con este ajuste. Fíjate lo que estaba pasando, que la gente realmente estaba pagando el diésel a 0.50 o a $1 en el mercado negro. Ajá. Y ya lo había incluido en su cadena de costos. Pero ahora es a 3. Entonces, no, ahora es a 0.30. Entonces ahora cuando lo vas a pagar a 0.30, tienes una disminución. Ya, pero no lo fijaron en 3. No lo fijaron en 30, el nuevo precio. En 30 bolívares. Entonces, porque yo tengo aquí, productores agrícolas y pecuarios del país celebran el nuevo precio del diésel para el sector industrial fijado en 3 bolívares. Y aquí dice, dicha normativa estipulaba, la del 10 de la anterior, estipulaba el precio del diésel para el sector industrial, que era de 0.32. Es lo que yo entendí. 0.32 de dólar. Ajá, 0.32 de dólar. Y ahora lo están poniendo en 30 bolívares. Correcto. Eso es 0.10, más o menos 0.10. ¿Lo están poniendo en? En 0.10, en 30 bolívares. Es en 30 bolívares. Eso es más o menos 0.10 no en de 3 dólar. bolívares, en 30 bolívares. Se va a producir realmente una disminución real del precio del diésel, porque nadie lo estaba pagando en el precio subsidiado. Todo el mundo terminaba pagándolo en el mercado negro a 0.50 o $1, que ya esos costos estaban absorbidos en los productos finales. Yo estoy ahora enredado con esta nota que tengo aquí. Entonces hazme la comparación a cómo estaba antes. Estaba en 0, estaba en cuánto antes en dólar. Estaba en 0.30 de dólar y está bajando ahora a 30 bolívares, que es más o menos 0.10. Sí, pero me hablas de dólar y bolívar. Manténme el cambio. Okay. 0.30 de dólar originalmente, 0.10 de dólar ahora. Sí, así lo entendí. Okay. Pero con este precio se logran cubrir costos. Y el costo de producción... pero entonces no hay por qué pensar que viene un aumento. No debe venir un aumento. Pero además, acuérdate que nadie estaba pagando el diésel subsidiado, sino que todo el mundo lo estaba pagando más o menos a razón de $1 por litro. Y que ojalá la gente consiga el diésel como dice. Y que ahora con el Estado cubriendo los costos de producción, claro, debe tener el acceso total al diésel. Oye, gracias por la aclaratoria. Ahora mira, titulares de hoy. El Universal, exportación de petróleo de PDVSA llega a su nivel más alto en 3 años. Últimas noticias. Producción de PDVSA alcanzó 877,000 barriles diarios a fines de julio. Debemos decir sin complejos que esto es gracias al efecto Chevron. Y digo sin complejos porque hay que admitir que en buena medida la producción petrolera venezolana la están produciendo las empresas mixtas, que son empresas privadas y en asociación con PDVSA, que son quienes hoy prácticamente sostienen el levantamiento de nuestra producción petrolera. Hoy la producción de PDVSA es bastante marginal, creo que no llega al 25% de la producción total, y son las empresas mixtas regentadas por privados quienes han logrado este incremento de la producción petrolera. Eso es muy importante señalarlo. Esto en función de la actuación de Chevron en el mercado y de la exportación. Chevron tiene 2 efectos importantes, Eduardo.
El primero es que ha logrado levantar la producción petrolera. El segundo es que ha logrado obtener acceso al mercado norteamericano, donde estamos vendiendo nuestro petróleo a precio full. El mercado del petróleo sancionado se vende con descuentos de hasta 40 o 50% en el mercado internacional, lo que hace que el precio que en definitiva Venezuela cobra no es suficiente para cubrir nuestros gastos. Mira, perdón, Ronderos, que te interrumpa en razón del tiempo. Mira, estoy mostrando en cámara, me pasa mi equipo de producción, esta resolución número 0017, con fecha 21 de julio de 2023 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, firmada por el Ministro del Poder Popular del Petróleo. Fíjate tú, aquí bueno, se establece el preámbulo y dice, resuelve, artículo 1, se ajusta el precio del combustible tipo diésel para el sector industrial a razón de 3 bolívares por litro, en negritas y subrayados. Bueno, 3 bolívares por litro es equivalente a 0,10 de dólar, porque un dólar cuesta 30 bolívares. Sí, como me pediste que te diera toda la operación en dólares, te la di completa. No, pero tú me dijiste que no eran 3 bolívares, sino 30 bolívares. No. Tú me corregiste hace rato. No, me sigues. No, yo sí te sigo. Dice que son 3 bolívares, ¿verdad? 3 bolívares por 3 litro. bolívares es 0,10 de dólar, porque el dólar está en 30 bolívares. 3 bolívares. 3 bolívares es 0,10 de dólar. Yo lo que hice fue que hicimos la operación toda en dólares, pues me pediste que te la diera toda en dólares. Estaba en pero antes me dijiste que eran 30 bolívares. Yo te decía 3 bolívares, me decías no, 30 bolívares. Es que originalmente estaba en 0,30 de dólar y bajó a 0,10 de dólar. No eran 30 bolívares, sino 9 bolívares y bajó a 3, pues. Si hace la operación en bolívares es 9 antes, 3 ahora. Y si hace la operación en dólares era 0,30 antes, 0,10 ahora. Eso. Bueno, queda aclarado, que yo te dije, házmela en el mismo cambio, ¿te acuerdas? Claro, por eso. Pero oye, me llegaste a corregir eso, debe ser en la confusión. Es que no yo decía, oye, tengo aquí 3 bolívares, no, que son 30, me dijiste. Es que los venezolanos gastamos en bolívares, pero pensamos en dólares. No, pero aquí yo estaba leyendo y mira, ¿cómo ves tú? Aquí estamos hablando del tema del incremento de la producción petrolera. Sí, ¿cómo ves tú en razón de este tema el segundo semestre de este año? Bueno, es decir, que el venezolano, fíjate, tú hablas de Chevron, entonces el venezolano tiene que conectar con estos temas, porque esta es la salud del país en buena medida. El presidente saliente de Fedecámaras decía, y me encantó en el discurso, Carlos Fernández decía, el país ha entendido que la economía no es solamente los barriles de petróleo, sino la productividad de cada negocio, de cada empresa, de cada industria. Pero el venezolano tiene que conectar con esto. ¿Cómo avisoras tú el cierre de este año? Yo comparto que Venezuela no es solo petróleo, pero Venezuela, nuestra gran empresa productiva siempre fue el petróleo. Venezuela tiene las riquezas que tiene como consecuencia de su vocación petrolera. Es decir, yo creo que se puede... Sí, pero en este momento hay una profunda decepción por lo que ha pasado con la industria petrolera. Está muy claro, pero fíjate lo que te decía, en la medida en que los propios privados pueden participar del negocio petrolero, en la medida en que estamos hablando que son las empresas mixtas quienes están levantando la producción petrolera. Es decir, el Estado tiene que perder los complejos y permitir que los privados accedan al negocio petrolero y logren que el negocio petrolero sea un negocio rentable. Ese camino se está transitando. Ese camino se está transitando, por eso te decía que hoy la mayoría de esos 877,000 barriles que dicen que estamos produciendo, hoy lo producen empresas mixtas, regentadas esencialmente por privados, donde PDVSA es el socio mayoritario, pero donde son los privados los que administran. Y en el caso de Chevron estamos entrando directamente al mercado norteamericano, porque el petróleo que se saca en Venezuela lo vende Chevron en el mercado norteamericano a precio full. En consecuencia, Venezuela recibe un pago a precio full, no como el petróleo que le vendemos a China o que le vendemos a Rusia o que le vendemos a la India, que es un petróleo del mercado sancionado, donde se vende con descuentos del 40 y el 50%. Nosotros tenemos que potenciar nuestro negocio petrolero donde somos buenos, y en Venezuela donde abres un hueco sale petróleo, y además debemos acompañar eso con el esfuerzo de todos los venezolanos en otro tipo de actividades que resulten ser rentables, pero donde también se priorice la participación de los privados, porque los privados, quien monta un negocio tiene derecho a obtener un rendimiento. Quien monta un negocio y pone su esfuerzo, pone su capital y pone su trabajo, tiene derecho a tener una ganancia. Una ganancia, por supuesto, claro, que no sea exorbitante, una ganancia que no nos implique a nosotros el pago de bienes a muy alto precio, pero que logre que el negocio sea viable, porque si no vas a tener negocios quebrados y al final no vas a lograr productos ni servicios para el mercado nacional. Bueno, diputado, gracias por esta conversación. Tú sabes un tema interesante para retomarlo en otra visita.
que hagas esa explicación que tocaste ahora. ¿De qué manera Venezuela se beneficia en la negociación a través de Chevron, en esa alianza, en ese beneficio mixto en medio de estas fluctuaciones y esta dinámica de la energía? Una cosa, Eduardo, el día de hoy ya la deuda que teníamos pendiente con Chevron ha sido pagada. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que inicialmente fue un negocio para pago de deuda ha logrado su objetivo del pago de deuda y ahora empieza Venezuela a recibir el rendimiento de la venta de ese petróleo a Chevron y a los Estados Unidos. Qué bueno que lo expliques en esos términos. Por eso digo que el tema del levantamiento de sanciones es indispensable para poder avanzar. El tema de las sanciones a PDVSA, fíjate que el caso de Chevron es un caso de una licencia que exceptúa a Chevron para poder participar del negocio petrolero. ¿Por qué? Bueno, porque los Estados Unidos se dio cuenta que al final con Rusia sancionado, con Irán sancionado y con Venezuela sancionado, lo que estaba era produciendo 1 millón de barriles menos en el mundo y estaba incrementándose el precio de su gasolina y el precio de su combustible indirectamente. Bueno, esa es una gran discusión y al país hay que hablarle claro también con ese tema de las sanciones. Mira, hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer siempre conversar contigo. Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Volveremos.